y yo no los conozco bien a todos, pero yo me llamo Tabata Álvarez, soy médico del CEFAM, ya, y participo junto al equipo en la estrategia de trastornos neurocognitivos o también llamadas más comúnmente demencias, ¿ya? El objetivo hoy día es que podamos conversar de las demencias, ¿verdad? Y de su manejo y que podamos resolver todas las dudas que puedan tener, ¿ya? Esta presentación está orientada principalmente a los cuidadores y familiares, ¿ya? Si van teniendo dudas, Tania, no sé si vamos levantando la mano o las vemos. Yo no tengo problema con que me interrumpan, ¿ya? Así que ahí la vamos viendo. Ya, entonces. Los objetivos de esta presentación, entonces, que vayamos viendo cómo funciona también la estrategia de trastornos neurocognitivos, eh, cuáles son los conceptos más importantes, como a grandes rasgos, vamos a tratar de ocupar las palabras más simples, cómo funciona el programa en sí, ya qué prestaciones tenemos, vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico y no farmacológico, ahí Tania nos va a ir contando, ¿ya? Presentarles al equipo, ya, esto está un poquito desactualizado. Actualmente el doctor Quijada ya no está con nosotros, actualmente está la doctora Francisca Pablas. No, Daniela Pablas. La Dani. Y Daniela Ponte tampoco está con nosotros y actualmente está María José Prieto. Y yo de médico, Tabata Álvarez, seríamos los médicos que participamos en el programa. Y el doctor Brown, más que todo desde el punto de vista de la salud mental. ¿Ya? Tenemos kinesiólogos, que es Lilian Hernández, Daniela Martínez, tenemos trabajadores sociales, que principalmente Don Juan Holguín, nuestras terapeutas ocupacionales, por supuesto, que es Tania y Sofía. Tenemos un administrativo, que es Natalia, que nos apoya ahí con las cuestiones administrativas, y psicólogo Francisco Montaña, que principalmente trabaja en un taller que tenemos que es el Grupo Suspiro. Así que tenemos un equipo bien grande y todos participamos en el programa. Ya, entonces comentarles que en el año 2018 existe la necesidad de poder abordar esta situación de salud que no se consideraba antes en la atención primaria. Cuando hablamos de atención primaria me refiero principalmente al CESPA, ¿ya? La atención primaria en general tiene un enfoque preventivo, ¿ya? Pero también tenemos la capacidad de poder resolver enfermedades cuando aparecen a lo largo del ciclo vital, ¿ya? Antes del 2018, las demencias o trastornos neurocognitivos eran solo evaluados a nivel hospitalario, ¿ya? Y se hacían derivaciones principalmente a la especialidad de neurología, ¿ya? Sin embargo, como respuesta a las necesidades de nuestra población, se diseñó la estrategia de trastornos neurocognitivos para poder ir abordando este trastorno en atención primaria, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, nace la estrategia de trastornos neurocognitivos en el CEFAM y tiene todas las prestaciones que les puedo ir contando que les vamos a ir contando más adelante, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? Ya, uno, responder a las necesidades de las personas con trastorno neurocognitivo mayor y su familia. Ya, entendemos que esto es un diagnóstico que no solo afecta a la persona que lo tiene, sino que a todo su entorno, y por ende estamos preocupados del paciente y su familia, su cuidador, ¿verdad? Y a todos a quienes pueda afectar este nuevo diagnóstico. ¿Ya? Otro objetivo es mantener la funcionalidad y la participación social de la persona con trastorno neurocognitivo y su familia. Para ello tenemos talleres, distintas prestaciones que les vamos a ir contando para poder cumplir este objetivo, ¿ya? Y también ser una red de apoyo para los cuidadores y la familia de las personas que tienen trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Insisto que es un diagnóstico que no es fácil, ¿ya? Y que muchas veces requiere de apoyo de la misma familia, y nosotros también somos parte de esa red de apoyo para poder ir resolviendo dudas, ir manejando los síntomas y poder ayudarlos en todo momento. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar de algunos conceptos o definiciones, ya para
ir aclarando qué son los trastornos neurocognitivos, ¿ya? El trastorno neurocognitivo es la pérdida progresiva de algunas funciones mentales, ¿ya? Clásicamente se reconoce la demencia con alteración de la memoria, ¿verdad? Siempre que hablamos de Alzheimer o de demencias, lo primero que se nos viene a la mente es la pérdida de la memoria, ¿ya? Sin embargo, el trastorno neurocognitivo se caracteriza por pérdida progresiva de varias funciones de nuestro cerebro, ya no solo la memoria. Por ejemplo, también la atención y el razonamiento, la orientación temporoespacial, el lenguaje es algo que muchas veces se ve bien afectado. Y algo que caracteriza al trastorno neurocognitivo es que la pérdida de estas funciones va a ir a afectar la calidad de vida y las funciones, la funcionalidad del paciente, perdón. ¿Ya? O sea que se van a ver afectadas las actividades de la vida cotidiana. ¿Ya? O sea, el paciente va a necesitar asistencia en muchas de las actividades que hacemos día a día porque están alteradas estas funciones mentales. ¿Ya? Hablamos de que la demencia no es una enfermedad en sí, sino que es como un síndrome, ¿ya? O sea, es un conjunto de síntomas y signos, ¿ya? Que pueden ser por una demencia, ¿ya? Y existen varios tipos de demencia. La más común es la enfermedad de Alzheimer, pero existen muchos tipos. Existe, por ejemplo, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, ¿verdad? Y también existen demencias que son reversibles, ¿ya? Así que vamos a ir viendo en otras diapositivas otros conceptos importantes, ¿ya? Como les decía, es un síndrome que es progresivo y que al final deteriora las capacidades cognitivas, ¿ya? Estos síntomas también se pueden acompañar, por ejemplo, de deterioro del control emocional y de la conducta, ¿ya? Que son reguladas por nuestro cerebro ya, y como hay alteración cerebral, se pueden ver afectadas. Hay pérdida de la independencia y de la autonomía a raíz de este deterioro de las funciones cognitivas y pérdida de las actividades de la vida diaria e instrumentales, ¿ya? Generalmente esto es progresivo. El manejo se centra principalmente uno en tratar de retardar la progresión de la enfermedad, ¿ya? Algo importante que siempre es importante que sepan es que es una enfermedad que no tiene tratamiento curativo, ya significa que no hay fármaco que la pueda eliminar por completo. Sin embargo, existen algunos tratamientos para tratar de que la progresión sea más lenta o tratamientos para tratar de disminuir la intensidad de los síntomas que pueden haber asociados, ya, por ejemplo, trastornos del ánimo, trastornos del sueño, ¿ya? Y un objetivo principal siempre va a ser mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno, sus familiares, ¿ya? Todas las intervenciones que hacemos siempre deben estar basadas en las necesidades de la persona y deben ser individualizadas, ¿ya? Porque, por supuesto, no todas las demencias se manifiestan de la misma manera, ¿ya? No todos los pacientes tienen los mismos síntomas, por ende siempre el tratamiento es según cada usuario y según cada familia. Sabemos que también no todas las familias existen las mismas redes de apoyo, los mismos recursos económicos, emocionales, ¿verdad? Entonces siempre vamos a ir adaptando el plan de manejo según cada paciente y su familia, ¿ya? Esta tablita la ponemos porque nos parece importante diferenciar y que sepan ustedes como familiares y también en verdad para toda esta información es importante la diferencia entre un trastorno de memoria patológico en el contexto de un trastorno neurocognitivo o demencia versus un adulto mayor normal, ¿ya? Porque muchas veces tenemos algunas pequeñas alteraciones de la memoria y pensamos que estamos con un trastorno neurocognitivo. Entonces esto para que puedan ir viendo las diferencias y cuándo debemos consultar con un profesional, ¿ya? Entonces, en un trastorno de memoria patológico, el olvido
suele ser de todo evento o de la ocurrencia de un evento, pero en el fondo no es tan esporádico. Ya el olvido en un adulto mayor normal generalmente es como de una parte de un evento. Ya, o sea, se le olvidó, por ejemplo, no sé, habían ido a la playa y se le olvidó específicamente el nombre del lugar donde fueron, ¿ya? En cambio, el olvido en una persona con un trastorno neurocognitivo suele ser de casi todo el evento, ¿ya? La progresión ya en el trastorno neurocognitivo generalmente es progresivo, o sea, va empeorando el olvido de palabras, nombres, y en el adulto mayor normal suele ser ocasional, ¿ya? El recuerdo diferido, o sea, tratar de recordar cosas que pasaron o metieron hace un tiempo, es frecuente en el trastorno neurocognitivo y en el adulto mayor normal es ocasional, ¿ya? Seguir órdenes, ya que esto tiene que ver más con funciones cerebrales más complejas. En el trastorno neurocognitivo se ve impedido y en los adultos mayores normales generalmente es normal, ¿ya? Y así vemos que otras capacidades que tienen que ver con las funciones cognitivas como usar notas, ver una película, leer un libro, la capacidad de cálculo, eso en un adulto mayor generalmente es normal, y en los trastornos neurocognitivos se va a ver, se va a ir alterando de manera progresiva, ¿ya? Y el autocuidado en trastornos neurocognitivos ya más avanzados generalmente se ve afectado, o sea, la higiene personal, por ejemplo, y esto en los adultos mayores normales generalmente es normal, ¿ya? O sea, no tiene conflictos para recordar que se tiene que bañar, ¿verdad? Que se tiene que lavar los dientes, eh, que tiene que salir a comprar, ¿verdad? Hacer su comida, ya como estas acciones de autocuidado generalmente están sin alteración en los adultos mayores normales, ¿ya? Así que eso es muy importante. Así que solo tener alteración de memoria no significa que haya un trastorno neurocognitivo, pero cuando esta afectación de la memoria empieza a interferir en las actividades de la vida diaria, sí hay que ponerle ojo. Ya, esta imagen lo que quiere reflejar es que una demencia o un trastorno neurocognitivo puede ser reversible, ¿ya? O sea, puede ser manifestación de otra cosa que esté pasando, ¿ya? Por ejemplo, un hipotiroidismo no diagnosticado, problemas de tiroides, una deficiencia de vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, un trastorno del ánimo, por ejemplo, que el paciente esté con depresión y no nos hayamos dado cuenta, ya, por ejemplo, que el paciente no esté viendo ni escuchando bien y yo pienso que está con alteración de memoria porque no recuerda las cosas que yo le digo, sin embargo, quizás no está escuchando bien, ya. Entonces, tenemos y estamos obligados a corregir todas estas cosas antes de decir que el paciente tiene un trastorno neurocognitivo o una demencia, ¿ya? Porque en el fondo son cosas que si corregimos pudieran mejorar los síntomas, ¿ya? Entonces, parte de el diagnóstico es tomar, por ejemplo, exámenes, distintos tipos de exámenes para asegurarnos de que esté todo bien y que no haya otra cosa que explique estas alteraciones de memoria o de funciones cognitivas, ¿ya? Así que es súper importante y como parte de la estrategia tenemos una canasta de laboratorio, de toma de exámenes que es bastante amplia, ya que también es gracias al GES, ya. Ahora los dejo con la Tania. No sé si hasta ahí hay alguna duda, ¿no? Ya, súper. Ya. Bueno, como ya aprendimos un poco del trastorno neurocognitivo, ahora les vamos a presentar nuestro flujo, ¿cierto? Las prestaciones que tenemos para que sepan más o menos a qué solicitar, ¿cierto? O qué se viene dentro de todo el tratamiento de sus familiares. Dale nomás. Tienen que saber que esta estrategia está pensada en 3 etapas: la sospecha del trastorno neurocognitivo, el diagnóstico y el tratamiento.
No sé si a todos les ocurrió, pero probablemente antes del diagnóstico hubieron los primeros síntomas, ciertos signos que nos llevaron a pensar, probablemente mi familiar tiene algún trastorno neurocognitivo, tenemos que consultar. En ese punto, y nosotros bajo ciertos criterios que son los que salen ahí, por ejemplo, que haya un test cognitivo alterado, que hayan síntomas, o que haya esta misma sensación de que se me están olvidando cosas, las personas consultan y nosotros tenemos todo un flujo para evaluarlos, ¿ya? Primero los llamamos, ¿cierto? Por teléfono, hacemos que probablemente también recibieron un llamado mío de mi colega, un poco indagando sobre la situación de sus familiares, y si esa evaluación estaba alterada, citamos a las personas a una evaluación presencial, avanza más Tabata, a una evaluación presencial, ¿cierto? Donde aplicamos ciertos tests que nos permiten saber si efectivamente hay problemas a nivel cognitivo, ¿cierto? En cuanto al rendimiento en estos tests que nosotros aplicamos. Si esos tests están alterados, solicitamos, tal como decía Tabata, exámenes que nos permiten saber si estos problemas a nivel cognitivo se deben a algún trastorno o se deben a alguna otra causa. Y con todos esos exámenes y evaluaciones, derivamos al médico, ¿ya? Que probablemente es lo que ustedes ya, si están acá es porque ya pasaron en su ingreso con el médico, ¿cierto? Probablemente con Tabata o con la Dania Ponte o con la Dania Pablaza, en donde médico y ahora hemos incorporado que no solo sea médico, sino que sea con otro profesional. Probablemente ahí también a la mayoría les tocó que Tabata, por ejemplo, estaba con Juan o que la Dania Ponte estaba con la Lili, etcétera. Pero la idea de este ingreso en dupla es efectivamente decir si esto es una demencia o no es otra cosa y poder dar el tratamiento, ¿cierto?, más adecuado. Si la persona en todas estas etapas vemos que efectivamente no responde a un trastorno neurocognitivo mayor o a una demencia, nosotros lo derivamos a todas las otras prestaciones que tenemos, ¿cierto? Y procurando siempre evitar que llegue a un trastorno neurocognitivo mayor. Bueno, cuando tienen esta evaluación, ¿cierto? Este ingreso con médico, con profesional no médico, avancen lo más rápido. La idea es que ahí, bueno, se vayan con su tratamiento. Nosotros estamos tratando de implementar y espero que a todos les haya tocado o que les toque prontamente una estrategia, ¿cierto?, que dice que las atenciones sean integrales. Ya ustedes saben, si es que se atienden hace tiempo en CESFAM, que el CESFAM tiende a atender las patologías de forma separada. Tengo que ir al médico cardiovascular, tengo que ir al médico de sala aérea, si que tengo una enfermedad respiratoria, de salud mental, y así tengo varias visitas al médico durante el año. La idea de esta nueva estrategia es que nosotros podamos ver todas las patologías de forma integral, en una sola atención. Entonces ya no va a ser necesario ir al control cardiovascular, ¿cierto? Un día, y al otro día ir al control de salud mental por el tema de la demencia, sino que en una sola atención puedan abordar ambos problemas de salud, ¿ya? Eso va a implicar que, por ejemplo, solo tengan una receta médica que van a ir renovando, ¿cierto?, a medida que se vaya acabando el tiempo. Y esto es muy práctico porque nos va a evitar ir muchas veces, ¿cierto?, al CESFAM, y porque también vamos a verlo de forma integral, ¿cierto? Sabemos que no podemos fragmentar la salud, ¿cierto? El cuerpo humano ni nada, entonces es un gran avance, ¿cierto?, para ver, sobre todo en las demencias, que a veces hay, como decía Tabata, ciertos parámetros, ciertas cosas que van a alterar la conducta o que van a generar otras manifestaciones, entonces abordarlo de forma integral es muy importante. A las personas que van ingresando, como en este último tiempo, probablemente les tocó este ingreso integral, y a los que ya habían ingresado hace tiempo, estamos tratando ahí de ponernos al día para que puedan tener este ingreso en donde se vean todas las patologías, y la idea es que queden con un médico de cabecera, ¿ya? Si son del sector norte, probablemente queden con Tabata. Si son del sector sur, van a quedar con la doctora Prieto.
y si son de Andacollo van a quedar con la doctora Pablas. ¿Ya? La idea es que ellas sean sus médicos tratantes y no tengamos ahí que pidan hora con uno, con otro, sino que podamos ir gestionando atenciones con su médico tratante. ¿Sí? Bueno, y en este ingreso la idea es que se revisa, se da el tratamiento y si no hay ningún inconveniente, ningún aspecto descompensado, la idea es que su familiar tenga al menos un control médico al año, un control con terapeuta ocupacional al año y un control con kinesiólogo, ¿ya? Al menos una vez al año. Sabemos que en la práctica eso no es así, ¿cierto? A veces necesitamos más horas de médico, terapeuta ocupacional, etcétera, pero la idea es que al menos sea una vez al año, ¿cierto? Para mantenernos ahí en control. Y además ya no solo vemos el tema de la demencia, sino que sabemos que también está asociada a otras cosas, entonces también es importante los controles que se requieran con otros profesionales. Nutricionista, enfermera, dependiendo ahí más o menos de las necesidades que tenga la persona. ¿Ya? Así es que si por ahí no han tenido controles hace tiempo con médico, con terapeuta ocupacional, con kinesióloga, escríbanos y les vamos dando hora ahí para que estemos ahí bien, bien controlados. En el caso de que en algún momento hubiese algo que afectara la salud de su familiar, no sé, por ejemplo, si es hipertenso, que tenga las presiones muy altas, o si es diabético, que tenga las glicemias muy altas, algo que en verdad podría estar afectando su salud, nosotros ahí también tenemos una estrategia para hacerle seguimiento, ¿ya? La idea es que le vamos a dar una indicación, miren, mándenos las presiones arteriales o hagas este examen, qué sé yo, y les vamos a ir haciendo seguimiento para resolver este problema. Entonces, ahí la importancia del WhatsApp, por ejemplo. Siéntanse con la confianza de que si ven alguna afectación, algo distinto en su familiar, escríbanos por WhatsApp, indagamos y vemos bien qué hay que hacer para resolverlo. ¿Ya? Y en cuanto a las prestaciones luego de este ingreso, ¿cierto? Lo que sí o sí hacemos siempre, a menos quienes viven en el territorio, es ir a hacer una visita domiciliaria. Ya esta visita domiciliaria es en dupla, con kinesiólogo y terapeuta ocupacional, y tenemos también varios talleres. No me quiero adelantar, Tabata, así que avanza nomás y ahí lo veo con más detalle. Y esto es a lo que me refería. Sí o sí, la idea es que después del ingreso, de que se confirme el trastorno neurocognitivo e ingresen a esta estrategia, vamos a agendar una visita domiciliaria en dupla. Para quienes hicieron esto hace mucho tiempo, ¿cierto? Probablemente ya tuvieron esta visita, o si todavía estamos medio atrasados, también escriban. La idea de esta visita que se hace en dupla, la hago yo, terapeuta ocupacional, y Lilian, la kinesióloga, es hacer una evaluación familiar, ¿cierto? Queremos saber más o menos con quién vive la persona, quién compone su familia, cómo es la relación, etcétera, con quién pueden contar, redes de apoyo, cosas así. Hacemos también una evaluación ambiental, yo por ahí también veo más o menos la causa, ¿cierto? Si es que hay que hacer alguna adaptación que favorezca la participación de la persona. La kinesióloga hace una evaluación física, ¿cierto? Algunos test, entrega una pauta de ejercicios para que la persona pueda hacer en la casa y damos ahí algunas recomendaciones iniciales. Después la idea es que también participen del taller de inglés, que es este en el que estamos. Ya nosotros lo hacemos una vez al mes, el último jueves del mes. Hoy día fue excepcional hacerlo por internet, pero generalmente lo hacemos presencial una vez al mes. Así es que si por ahí quieren participar de nuevo o quieren invitar a algún familiar o a alguien que venga a este taller, vamos a estar avisando ahí por WhatsApp las próximas fechas. Y la idea, como les decía la Tabata, es aprender, ¿cierto?, sobre el trastorno neurocognitivo, sobre las prestaciones que tenemos. Y también, parte de las prestaciones también incluyen los espacios participativos grupales, ¿ya? Sabemos que no todos siempre pueden participar en talleres, pero existe la oferta y si en algún momento es posible que asistan, es una muy buena alternativa. Entre ellos tenemos el Memorias en Colores, que es un taller para personas con trastorno neurocognitivo, en donde se trabaja
la estimulación, ¿cierto? Hacemos estimulación física, cognitiva, social, y es un espacio que se hace todos los lunes a las 11 de la mañana, ¿ya? Actualmente van aproximadamente como 10 personas, ¿ya? Es para personas que tengan trastorno neurocognitivo y no nos fijamos tanto en el nivel de severidad. De hecho, tenemos gente que tiene un nivel de severidad bajo, otro más moderado, más alto, pero lo que sí es importante es que la persona pueda desempeñarse, ¿cierto?, en un grupo y que físicamente esté apta para, no sé, seguir los ejercicios y cosas así. De hecho, ahí la señora María Inés va y yo sé que le gusta harto. Tenemos también paralelamente a ese taller el grupo Suspiro, que es para cuidadores, ¿ya? Cuidadores informales de las personas con trastornos neurocognitivos, o sea, cuidadores que no sean remunerados. Y este es un grupo de apoyo mutuo, ¿ya? No les enseñamos cómo cuidar, sino que se habla de lo que pasa cuando nos cuidamos. Y lo bueno es que se hace de forma paralela, ¿cierto? Lo hacemos en la iglesia, la Anunciación, pero en salas distintas, en el mismo horario, en el mismo lugar. En el fondo, para favorecer la participación tanto de la persona con trastornos neurocognitivos y su cuidador. Sé que no sé si se habrá ido ahí por la Lore, que ella participa con su mamá tanto en el grupo Suspiro como en Memorias en Colores. Y han sido unos espacios bien valorados por la gente. Yo siempre digo, como que al menos en el grupo que yo hago, el grupo Memorias en Colores, la gente sabemos que cuando se va, por supuesto no se va a acordar, ¿cierto?, qué hizo en el taller o que va todos los lunes para allá, pero se nota cómo se va generando un sentido de pertenencia. Tenemos gente que comienza bien reacia y que con el largo del tiempo sabe que no sabe a qué va, no sabe con quién va, pero se nota que siente que es su espacio. Entonces, bien significativo. Y para los cuidadores, aún más, porque hablan sobre todas estas cosas que a veces uno no habla con la familia o con alguien que no está viviendo lo mismo. Así es que si quieren participar ahí, después nos escriben y igual nosotros vamos a estar mandando la información en estos meses. Como les decía, se hace los lunes a las 11, todos los lunes a las 11 de marzo a diciembre, ¿ya? Hay 3 ciclos, uno que empieza en marzo, otro en junio y otro en septiembre, y pueden estar todo el año si quieren, pero las personas nuevas van a ingresar cuando se abra el otro ciclo, ¿ya? Eso. Además, tenemos el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que es un programa que lo hace una terapeuta ocupacional y una kinesióloga, y en el fondo su objetivo es favorecer la autovalencia de las personas mayores. También hacen estimulación física y cognitiva, y las chicas ahí gentilmente dan la beca, ¿cierto?, para las personas con trastornos neurocognitivos para que puedan participar todo el año. La diferencia de esto es que las personas que participen del MAS tienen que ser personas que su nivel de severidad sea más leve, ¿ya? Porque estos grupos son grupos grandes, a veces son casi de 30 personas. Entonces, si la persona es capaz de estar en un grupo de 30 personas, compartir, no generar ahí malestar o algo, podría participar de este grupo, y si no se le hace tan desafiante a nivel cognitivo. Si no, probablemente Memorias en Colores es mejor porque es mucho más personalizado. Va a depender un poco del nivel ahí de severidad, ¿cierto? Y de cómo se va manejando en el grupo. Y también tenemos otros talleres del Departamento del Adulto Mayor y de la Unidad de Memoria que son para personas que cuidan. El del Departamento del Adulto Mayor es más que nada de autocuidado, ¿ya? Y el de la Unidad de Memoria se hace online, una vez a la semana igual. Entonces, si les gustaría participar de alguno, me avisan y ahí los derivamos. Dale nomás tarde. Y
El tratamiento como tal, que ya se los adelantaba un poco, la idea es que tengan al menos un control al año de médico, terapeuta ocupacional, kinesióloga, y ahora estamos tratando de que también tengan uno al año de trabajador social. Ya hay cosas bien importantes que uno habla desde la parte social, que quizá ahí después aparecen al final, igual los tocamos. Entonces sería importante también que tuviesen estos, al menos estos, una vez al año, eh, sí o sí que los tengan todos para ir haciendo un seguimiento constante. El programa de salud mental también está disponible. Ahí tenemos, bueno, todos los profesionales de salud mental. Y si es para cuidadores, ¿cierto? Que quizás tengan mucha sobrecarga o tengan ahí un malestar psicológico que sería importante abordar, tiene que ser gente, cuidadores que estén inscritos en el CESFAM. Eso sí o sí, lamentablemente. Así que si alguien lo necesita, ¿cierto? También puede hablar con nosotros para derivar. En cuanto al tratamiento farmacológico, igual Tabata después los va a explicar mejor, pero ahí se mencionan los que están en la canasta de demencia específicamente y se le suman los otros considerando que vamos a hacer estos controles más integrales. En cuanto a lo comunitario, también tenemos ahí alguna alianza con el Departamento del Adulto Mayor. Tengo ahí una pregunta. Marcelo dice, ay, se me fue. ¿Dónde me usó? Decía, ¿cómo me inscribo como cuidador en el CEFAM? En el fondo tienes que ser FONASA y acreditar domicilio en Providencia y inscribirte en el fondo como cualquier persona, ¿ya? Exactamente, carnet de identidad y certificado de residencia o algo que acredite que vive en el territorio. Y bueno, ser FONASA, ¿cierto? Sí o sí tienen que ser FONASA para poder inscribirse en el CESFAM y vivir en el territorio. Y lo otro dice, bueno, ¿nos pueden enviar detalles de los talleres? Sí, como empiezan en marzo, yo creo que a finales de este mes, febrero, vamos a enviar ahí toda la información para que se puedan inscribir. Entonces, como le decía, también tenemos ahí algunas alianzas con el Departamento del Adulto Mayor, con el Departamento de Diversidad e Inclusión, que también hacen ahí algunos talleres. Existe también toda una oferta programática en los espacios mayores, hay talleres de distinto tipo donde podría participar la persona con trastorno neurocognitivo. Hay otros talleres también a nivel de deporte, ¿cierto? La piscina, en el fondo la idea es que podamos activar harto ahí la parte comunitaria. Centros de día, no sé si los conocen, pero hay centros de día para personas con demencia, ¿cierto? En donde la persona va en el día, hacen distintas actividades y después se va a la casa. A veces son como por la mañana o solo la tarde o todo el día, todos los días o algunos días a la semana, en verdad es bien variado. Lamentablemente, y a pesar de que debería ser en Providencia, creo que solo hay uno. Pero en los alrededores por Ñuñoa sé que hay más opciones, por si en algún momento piensan la opción quizás de que su familiar se podría haber beneficiado de estar durante el día en un espacio donde pueda tener ahí algún tipo de estimulación. Y los centros de larga estadía, ¿cierto? Las residencias, que tenemos una oferta muy grande acá en la comuna, sobre todo en nuestro territorio, hay muchos. Y por supuesto también si es que hay alguna otra situación de salud más compleja que no podemos resolver acá en el CESFAM, tenemos la opción, ¿cierto?, de derivar al resto de la red de salud, al hospital geriátrico, a la unidad de memoria, al Hospital Salvador, al Centro de Salud Mental de la comuna. En el fondo, si hay algo que no se resuelva acá en la APS, se puede derivar al nivel secundario donde lo pueden ver los especialistas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí harta opción para ir abordando la situación de la persona con trastorno neurocognitivo y sus familias. Dale nomás tarde. Y acá les muestro unas fotos más o menos de las actividades que hacemos. Nosotros hemos participado de distintas ferias, de jornadas. Como sale ahí, la idea es también poder ir difundiendo lo que hacemos, que más gente se entere, que consulte si es que tiene que consultar. Dale nomás tabla.
También tratamos de sensibilizar al respecto, la idea de esto mismo, de hacer charlas informativas. Hemos ido a los talleres del programa Más, también a educar a la gente. ¿Sí? Robinson me levantó la mano. ¿Tiene una duda? Sí, gracias Tania por la presentación y también Tabata. No, la consulta que quería hacer es si estas actividades están como, ¿cuál es especialmente lo que tiene que ver con los temas comunitarios? ¿Terminan ahora, empiezan en marzo o están funcionando, por ejemplo, en este periodo estival? Los talleres que ofrecemos nosotros como CESFAM, Memoria en Colores, el programa Más y eso, generalmente son de marzo a diciembre. Ya los municipales, sé que creo que solo se da un break como de febrero. Febrero parece que no tienen nada, pero enero sí tienen varias actividades y después empiezan también de marzo a diciembre como de forma más regular. Ya, porque cerca de la casa nuestra hay un centro que nunca ha entrado, de centro de adulto mayor. ¿A eso se refiere? Que son municipales. Exactamente, esa es la oferta municipal. Hay 5 centros del adulto mayor en la comuna. Diego de Almagro, Santa Isabel, Eliodoro Yáñez, Juana de Arco, y me falta uno. No, parece que son esos, ¿no? Ya, y por lo tanto, uno tendría que concurrir a estos centros y preguntar si ahora, por ejemplo, en enero están funcionando y qué tipo de actividades tienen. Mire, vaya pronto porque sé que en esta fecha hay inscripciones para los talleres del año. Y a diferencia, por ejemplo, de los talleres que ofrecemos acá en el CESFAM, que tienen un enfoque quizás mucho más terapéutico, cierta estimulación, los del espacio del adulto mayor son más como de distintos intereses. Hay talleres de manualidades, hay, no sé, un taller como de astronomía, talleres literarios, también hay talleres físicos, hacen yoga. Hay una oferta como bien grande de talleres como culturales de distinto tipo, en los que puedan participar. Ahí también algo que nosotros en el fondo tenemos que quizás trabajar un poco más, es que ellos no tienen muchas adaptaciones para trabajar con gente con trastornos neurocognitivos, si es que es alguien que requiere asistencia en la participación de este taller. No hay personas como que se van a preocupar de que la persona participe realmente, pero está la oferta. Su target ¿sí? El objetivo está más centrado en adultos mayores sin esta complejidad. Okay. Claro. A menos, por ejemplo, pensando quizás en la señora María Inés, que ella va con don Robinson, como que igual podría participar sin ningún problema. Pero si es alguien que requiera más asistencia, no la va a tener porque los que guían el taller probablemente o no están capacitados o no tienen ahí el espacio para dar algún tipo de asistencia. Entiendo, pero puede acompañar Sí, de todas maneras. Y finalmente, a veces si la persona no se frustra y en el fondo le hace bien ir, es bueno, aunque no haga la actividad como uno espera que la haga, igual le va a servir para sociabilizar, ¿cierto? Para compartir con otras personas, en el fondo, igual va a estar estimulándose, a pesar de que quizás no haga, no sé, si tienen que escribir un texto, quizás no va a escribir el mejor texto ni nada, pero aún así se va a ver favorecida. Pero hay que tener esos alcances, en el fondo ir viendo si es que es un taller en donde la persona se sienta cómoda, no se siente que quizás se frustra porque no puede hacer la actividad y cosas así. Ya, pero está una oferta bien, bien grande. Ya, perfecto. ¿Y para concurrir a eso, uno va al municipio o va directamente a estos centros? Directamente al centro, al que le queda ahí más cerca de la casa. Okay, esos centros sí, como son municipales, no es necesario ni ser FONASA, ni estar inscritos en el CESFAM, ni nada. Solo tiene que ser vecino de la comuna. Y mayor de 60 años. Y qué bueno que me dijo, porque este año se va a implementar un taller específicamente para personas con demencia en el Espacio Mayor Santa Isabel. No sé cuándo va a empezar o cómo lo van a hacer, no tengo mucha información, pero sé que una terapeuta ocupacional que era de allá va a iniciar un taller así, como el que nosotros hacemos en Memorias en Colores, lo va a hacer allá en el Espacio Mayor Santa Isabel. Entonces, si por ahí no pueden ir con nosotros, les queda más cómodo allá o no sé, en el fondo también existe esa opción. Ojalá se pueda replicar también en los otros espacios mayores, dependiendo cómo les vaya con ese. Eso. ¿Javiera?
Sí, yo tenía otra duda con respecto a lo mismo que estaban planteando en los espacios de estos centros de adulto mayor. Si es que, por ejemplo, mi tío en mi caso tiene 59 años, pero tiene una demencia, ¿se podría dar como un pase especial para que pueda asistir a estos centros o es más complicado? Mira, te recomiendo que vayan a preguntar por si acaso y si les dice que no, escríbanos y vemos si lo podemos hacer como por interno. Hablar Ya, nosotros con la súper. encargada y en el fondo que pueda dar como alguna autorización. Nosotros, como decíamos, igual tenemos harto nexo con el departamento del adulto mayor, a veces compartimos, no sé, ellos ven la situación desde la municipalidad, nosotros desde salud, entonces conversamos distintos casos, estamos viendo más o menos a la misma gente. Entonces podemos ahí, yo creo que solicitarlo sin problema, sobre todo que tiene 59, o sea, tampoco es que Claro, le tampoco falte le mucho. falta tanto. Claro. Así Perfecto. que vaya, vea si le gusta todo y dependiendo de lo que le dice, nos escribe por WhatsApp para ver si es necesario solicitarlo como directamente. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿De nada? Ya, dale nomás. Bueno, también hemos tratado de hacer jornadas para cuidadores, ¿cierto? Con distintos temas. Lo bueno es que acá en Providencia tenemos el Instituto Geriátrico, ¿cierto? La Unidad de Memoria, que son centros como de referencia bien importantes y nos apoyan harto los profesionales de allá. Entonces, ahí yo creo que los vamos a estar invitando a alguna jornada con profesionales, ¿cierto? Que son expertos en el área, que nos pueden dar ahí como más educación al respecto. Dale nomás estaba. Tenemos también otras instancias más como a nivel promocional, en donde invitamos a toda la gente, ¿cierto? A toda la población, para saber más sobre las demencias. La idea es que la gente nos mande sus preguntas y vayamos resolviéndolas muy conversados, ¿cierto? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué sabemos nosotros? Y así vamos analizando nuestros saberes. Dale nomás estaba. El grupo Suspiro, como ya le decía, ahí hay alguna foto, ¿cierto? No sé si sigue la Lorena por acá, pero ahí hay una foto de ella. La siguiente también es del Memorias en Colores, que ahí, como les decía, más o menos somos 7, 10 personas que nos vamos juntando. Ahí, como ven, tenemos distintas actividades de estimulación, a veces más manuales, ¿cierto? Otras veces más físicas, a veces, no sé, salimos como estamos ahí en la Plaza Pedro de Valdivia, salimos por la plaza a caminar, ¿cierto? Y compartimos siempre al final unas galletitas, ¿cierto? Para conversar un poco de la sesión. Robinson. No, solamente para confirmar. Por ejemplo, la gente que está en este espacio, ¿el taller Suspiro sería un espacio para nosotros, para los que estamos en este espacio? Okay. Sí, el Suspiro. Y Memorias en Color, que, por ejemplo, en su caso, disculpa que lo ponga tan de ejemplo, pero es que nos sirve igual. La señora María Inés va con Don Robinson, ¿cierto? Que es su esposo. Nosotros a Don Robinson le dijimos que el espacio para él podía ser el grupo Suspiro y que la señora María Inés se quedaba con nosotros. Pero él no quiso, quería acompañarla, ¿cierto? Entonces, está bien, lo permitimos. Y no sé si en algún momento quizás para Don Robinson quiera, en el fondo, después subir al grupo Suspiro y trabajar desde lo que le pasa a él y que la señora María Inés se quede solo con nosotros. Eso también es una opción. O a veces pasa que la persona con demencia va al Memorias en Colores y el cuidador no quiere participar del grupo de Suspiro y lo espera afuera o va a hacer algún trámite, qué sé yo, que también es una opción. Como que, claro, perfecto, entiendo, Tania. No es obligación participar de los dos. ¿Sí? Correcto, pero la consulta, por ejemplo, si yo pudiera acompañar a mi papá al Suspiro, por ejemplo, una cosa así. ¿Sí? O alguna de mi hermana. Sí, perfecto. Ya. De todas maneras, no hay ningún problema. O eso es lo otro, ¿sí? Por ejemplo, solo el cuidador quiere ir al grupo Suspiro y su familiar no quiere ir al Memorias en Colores, también es posible. No necesariamente que tengan que ir los dos a ambos talleres. No. Y también tenemos las caminatas por la salud cognitiva que empezaron para personas con trastornos neurocognitivos con esta idea de la gente con demencia generalmente se aísla, va saliendo menos a la comunidad, entonces abramos el espacio para que la gente participe en comunidad, pero no nos resultó tanto. Yo sé que todavía hay harta aprensión ahí de
de que la gente participe, siempre a veces hay harto temor de quizás caídas, descompensaciones, entonces no nos resultó mucho, y las caminatas quedaron más como una estrategia preventiva, ¿ya? Estas caminatas se hacen una vez a la semana, los viernes en la Plaza Uruguay, y ahora va gente principalmente del programa MÁS, que es autovalente, que no tiene trastorno neurocognitivo, pero que va como una forma de prevenir el trastorno neurocognitivo. Y lo que hacen ahí es caminar más o menos por una hora en la Plaza Uruguay, alrededor de la plaza. Entonces, lo bueno de eso es que cada uno va caminando a su ritmo, algunos dan más vueltas, otros dan menos vueltas, otros se sientan. En la misma plaza hay máquinas de ejercicio, entonces también hacen máquinas, como una forma de hacer cosas en la comunidad y cuidar la salud cognitiva, ¿cierto? A través de lo físico. Y también tenemos ahí, como tenemos su WhatsApp, mandamos a veces información. Ahora lo deberíamos haber puesto, pero todavía no lo implementamos. Es crear un canal de WhatsApp. Entonces ahí les vamos a mandar la información para que se puedan inscribir a este canal de WhatsApp. Para los que no saben, los canales de WhatsApp no es como un grupo. No es que la gente vea quiénes están en el grupo o que mucha gente pueda escribir en este grupo. No. Solo ustedes se inscriben, solo soy yo la que ve los números, ¿cierto? Y solo soy yo la que puede enviar información. Nadie puede responder de vuelta. ¿Ya? Solo como un visor de información. Entonces ahí le vamos a estar mandando la información para que también nos podamos ir educando a través de informaciones por WhatsApp. Y ahí está el teléfono. Como les decía, yo a todos les he escrito por WhatsApp, así que probablemente ya todos tienen nuestro número. Y este documento en donde hemos recopilado todas estas actividades que les contaba, los espacios mayores, la parte de deporte y todo, así que pueden escanearlo o me lo pueden pedir después por WhatsApp y ahí está toda la información. Al final de toda esa información, que tenemos que actualizarla para el 2026, también vamos poniendo las actividades específicas del mes. O sea, típico que ahora en verano hay muchas actividades en verano, teatro y cosas así, pero lo actualizamos poco. Así que, pero al menos la primera parte sí está actualizada. Eso, dale nomás, Tata. Ya. Entonces ahora, igual esta parte es más cortita, pero no menos importante. Y aquí pueden aparecer quizás más dudas sobre el tratamiento farmacológico. Como les decía, y recalco la idea de que en general las demencias no tienen un tratamiento curativo. Sin embargo, sí tienen un tratamiento para los síntomas, ¿ya? Y para la progresión de la patología. Entonces, como bien saben, las demencias actualmente son parte del GES, las garantías explícitas de salud. Eso quiere decir que se garantiza la confirmación diagnóstica y parte del tratamiento. Digo parte del tratamiento porque la parte quizás más importante que tiene que ver con los fármacos que retardan la progresión actualmente todavía no son parte de la canasta de los fármacos, ¿ya? Vamos a dividir el tratamiento en el fondo según los síntomas, ¿ya? Tenemos antidepresivos, tratamiento antipsicótico, ¿ya? Fármacos que son para los trastornos del sueño y los tratamientos que en el fondo son para retardar la progresión de la enfermedad que le llamamos antidementivos, ¿ya? Actualmente la canasta GES tiene principalmente lo que vemos acá, que es lo de mediana complejidad, que son antidepresivos como la sertralina, el citalopram, la trazodona y algunos antipsicóticos como la risperidona y la quetiapina, ¿ya? El CESFAM, de todas maneras, también tiene algunos fármacos de mayor complejidad, como lo son la mirtazapina, por ejemplo, ¿ya? Y la zopiclona, no la esopiclona, para los trastornos del sueño, ¿ya? Ahora vamos a ver más en detalle algunos fármacos, ¿ya? De los antidementivos que salen acá, que son principalmente memantina y donepezilo, también está la rivastigmina, pero principalmente memantina y donepezilo, que les puede sonar un poquito más, puede ser que alguno de sus familiares esté utilizando alguno de estos fármacos. Son fármacos que van a ir a retardar la progresión de la patología, ¿ya? Principalmente lo que es la memoria y las capacidades de las actividades. A nivel cerebral, lo que hacen a grandes rasgos ambos
fármacos que actúan a nivel de los neurotransmisores, ¿ya? Que son las moléculas que permiten la sinapsis, que es la conexión entre las neuronas, ¿ya? Eso es lo que hacen principalmente, ¿ya? Ambos fármacos están indicados principalmente en demencias que son leves a moderadas, ¿ya? Y específicamente en demencias que son, por ejemplo, de tipo, principalmente de tipo demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Las demencias son por otras causas, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewis, la demencia vascular o las demencias mixtas, que como les decía existen distintos tipos, no se benefician del uso de estos fármacos, ¿ya? Así que por eso la gran mayoría de los trastornos neurocognitivos, los pacientes que tienen trastornos neurocognitivos, no se beneficiarían del uso de estos fármacos, ¿ya? O sea, perdón, se podrían beneficiar en las demencias leves moradas, ¿ya? Si es que son de demencia tipo Alzheimer, y la otra gran mayoría de enfermedades de demencias por otras causas, no se beneficiarían del uso de estos medicamentos, ¿ya? Otra cosa importante de estos dos fármacos, voy a hablar de los dos al tiro, es que tienen efectos secundarios que son importantes y frecuentes, ¿ya? Pueden causar náuseas, diarrea, insomnio, pueden empeorar algunos síntomas como síntomas psicóticos, ¿ya? En especial el donepezilo, por ejemplo, hay que tener mucha precaución en pacientes que tengan enfermedad de Parkinson, hay que tener ojo con los otros medicamentos que puede estar tomando el paciente, así que son medicamentos que en verdad hay que tener harto ojo con su uso y además deben ser indicados por un especialista, ya en este caso un neurólogo, ¿ya? Entonces, cuando vemos un paciente con demencia tipo enfermedad de Alzheimer que está leve a moderada y pensamos que se puede beneficiar del uso de estos medicamentos, generalmente hacemos una interconsulta a neurología a la unidad de memoria para ver si se beneficiaría del uso del medicamento, ¿ya? Lo mismo la memantina, ¿ya? Que a grandes rasgos evita el daño neuronal, también actúa a nivel de un neurotransmisor específico que es el glutamato, también tiene harto efecto secundario, entonces también con harto ojo, ¿ya? En las demencias avanzadas, ninguno de los medicamentos tiene buena evidencia en el tratamiento, ¿ya? Así que en demencias avanzadas nosotros ocupamos una escala que va de la GDS-1 a la 7, ya donde la 7 ya es una demencia que está como muy avanzada. Vamos a ir viendo también más adelante como la diferencia en los estadios de esta enfermedad. Cuando estamos en estadios avanzados, estos medicamentos generalmente se suspenden. Ya si es que ya se habían iniciado, se suspenden. Y si es que no se habían iniciado, por supuesto, la idea es no iniciarlos. ¿Ya? Entonces, más importante que esos fármacos, como les decía, es tratar los otros síntomas que vienen concomitantes. Ya, por ejemplo, si hay alteración en el estado del ánimo, ya muchas veces hay asociado un trastorno depresivo o un trastorno ansioso, podemos utilizar el citalopram o la sertralina, que son antidepresivos, ya, que también mejoran síntomas como la agitación, la paranoia, y mejoran el ánimo, ya. Tenemos otros antidepresivos como la trazodona y la mirtazapina que tienen efectos secundarios que nos pueden ayudar en algunos pacientes que tienen trastorno neurocognitivo. Por ejemplo, muy común que haya alteración del sueño, ya que aparezca insomnio y que aparezca disminución del apetito. Eso también es algo frecuente, sobre todo en demencias más avanzadas, que los pacientes ya no quieren comer, ¿ya? Entonces, la mirtazapina, por ejemplo, como efecto secundario, produce aumento del apetito y además aumento, o sea, produce somnolencia, ¿ya? Entonces, la trazodona también se ocupa para los trastornos del sueño. Nos podemos beneficiar como de sus dos efectos, de sus efectos antidepresivos y de sus efectos más como sedantes, ¿ya? Entonces, ahí vamos decidiendo qué antidepresivo ocupar según los síntomas que tiene el paciente, ¿ya? El uso de antipsicóticos, tratamos de no utilizarlo en general a grandes rasgos porque lo mismo tienen efectos secundarios que no son muy buenos, sobre todo la risperidona en pacientes que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o cardiopatía coronaria, ¿verdad? Ahí tratamos de evitarlo, pero cuando son necesarios, cuando hay muchos síntomas, por ejemplo, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas,
mucha agitación, no nos está funcionando la trazona para el sueño o la mirtazapina para el sueño, son medicamentos que podemos ir a utilizar con precaución. El GES los garantiza, la risperidona y la quetiapina. En específico, la risperidona también la tenemos en gotas, que es algo bueno porque también en pacientes con demencias avanzadas pueden haber trastornos de la deglución, ¿ya? Entonces nos puede ayudar un poquito más que el medicamento venga en la presentación de gotas, ¿ya? Y también tenemos la quetiapina, que a veces también se utiliza en trastornos del sueño, como les decía. También distintas dosis, tratamos de ocupar en general siempre la menor dosis efectiva, porque también la polifarmacia no es algo bueno en nuestros adultos mayores. Mientras más fármacos tome, la verdad es que aumenta el riesgo de caídas, ¿ya? Entonces tratamos de que tenga la menor cantidad de fármacos que necesite el paciente. Por ende, partimos con dosis pequeña, con pocos fármacos y vamos ajustando según la necesidad del usuario, ¿ya? Y tener ojo con medicamentos que podrían empeorar los síntomas, ¿ya? En general, vamos a hablar de algunas cosas bien comunes que pueden ser prescritos. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, la metoclopramida, ya que es un medicamento que se deja muchas veces para las náuseas, los vómitos, ya pudiera empeorar los síntomas como la agitación, algunas alteraciones motoras, como temblor, ya. Otra cosa, por ejemplo, la pseudoefedrina, que vienen muchos antigripales, por ejemplo, el Trioval, el Nastisol, trae pseudoefedrina, también hay que tener ojo. La ciclobenzaprina, que muchas veces se deja para los trastornos musculares, un relajante muscular bien común, la loratadina, que es un antihistamínico, un antialérgico, ¿ya? Y ya estos son fármacos que tienen efecto mucho más fuerte, como anticolinérgico, que esto es algo que tiene que ver con el neurotransmisor, donde se puede ver afectado en el cerebro, como la amitriptilina. Estos ya son de uso más infrecuente, ¿ya? Pero el mensaje es que sobre todo en pacientes que tienen trastorno neurocognitivo, hay que tener ojo con la prescripción de medicamentos, ¿ya? Siempre consultar con un médico antes de dar fármacos, ¿ya? Porque todos pueden tener interacción entre los medicamentos que ya toman o pueden empeorar algunos síntomas que ya estén ocurriendo, ¿ya? Y un tema bien relevante es el uso de las benzodiazepinas, ¿ya? Las benzodiazepinas, la más común es el clonazepam, ¿ya? Existen muchos, yo diría muchos adultos mayores que han utilizado benzodiazepinas por largos años, ¿ya? Para manejo de trastornos del sueño, ¿ya? Tenemos muchos pacientes que utilizan un cuartito de clonazepam a la noche para dormir desde que tienen 30 años. En general son fármacos que pueden empeorar la marcha, pueden empeorar la agitación, pueden aumentar el riesgo de caídas, ¿ya? Así que en general, a grandes rasgos, tratamos de suspenderlo de manera progresiva en los adultos mayores, ¿ya? Porque siempre que el riesgo supera el beneficio, ¿ya? Hay algunos pocos pacientes que requieren o se van a beneficiar del uso de las benzodiazepinas con mucha precaución, cuando el beneficio supera el riesgo, ¿ya? Y ahí generalmente dentro de las benzodiazepinas la más segura en adultos mayores suele ser el lorazepam, ¿ya? En el CESFAM contamos con clonazepam y alprazolam. Son recetas retenidas, hay que tener mucha precaución con el uso de estos fármacos, como les digo, por los efectos secundarios, producen dependencia, una vez que uno los prescribe, después es muy difícil sacarlos, ¿ya? O suspenderlos. Entonces hay que tener harto ojo con el uso de estos fármacos, ¿ya? Creo que esa es la última, no sé si hay dudas sobre los fármacos. ¿No? Parece que no. Súper. Entonces ahora vamos a hablar en profundidad del trastorno no, o sea, del tratamiento no farmacológico, perdón. Ya. Bueno, les voy a hablar sobre el tratamiento no farmacológico como forma complementaria, ¿cierto?, de los farmacológicos. Sabemos que las dos cosas son muy importantes y que tienen que ir siempre de la mano. Los puntos claves para pensar en lo no farmacológico es entender que hay muchas cosas que
conjuntas, ¿cierto? Que se pueden ir ahí conectando, que van a generar bienestar, ¿cierto? O malestar en la persona con trastorno neurocognitivos. Algo que sí o sí siempre tenemos que ver en estas tres áreas, ¿cierto? El cuerpo, más que nada como lo físico, es ir viendo que las necesidades corporales de la persona siempre estén cubiertas y no van a generar otros problemas que no queremos. Por ejemplo, los medicamentos, que ya Tabata nos hablaba un poco de el impacto, ¿cierto?, de tomar un tratamiento correcto, o de ir viendo si, por ejemplo, interacciona con otro, genera algo. En el fondo eso es un tema muy importante. El control de las enfermedades también siempre es muy importante. Si tenemos alguna patología descompensada, va a generar problemas en otras áreas, ¿cierto? Por ahí, no sé, muy típico, gente que quizás tiene neumonía, ¿cierto? O infección urinaria, cuando tenemos procesos infecciosos, van a generar síntomas que pueden agravar los síntomas de la demencia. Entonces, son cosas que en el fondo uno a veces normaliza, ¿cierto? Pero que debiésemos tener ojo porque puede producir ahí consecuencias negativas. El sueño también siempre es importante, la alimentación, sobre todo en personas con trastornos neurocognitivos más avanzados, en donde les cuesta mucho expresar sus necesidades. Ya no te van a decir tengo hambre, no van a decir tengo frío, pero quizás sí se van a poner más irritables. Entonces, poder identificar esas situaciones para abordar ahí todas esas necesidades. Y la actividad física también es muy importante, tanto como predictor ahí de la enfermedad, preventivo, de todo. La actividad sabemos que es muy importante. Por otro lado, además de esto más corporal, ¿cierto? Más físico, otra cosa importante en la que tenemos que ver y fijarnos y trabajar es en las relaciones, ¿cierto? Por ahí lo que nosotros llamamos como la diada o esta relación cuidador, persona cuidada, ¿cierto? Persona con trastornos neurocognitivos es muy importante, porque finalmente esa es la relación quizás más, ¿cómo decirlo? Como más cotidiana, ¿cierto? La persona con demencia con quien más pasa en el día es con su cuidador, y todo lo que haga o no haga el cuidador de alguna forma va a influir en la persona y por ende en el progreso, ¿cierto?, del trastorno. La relación que tenga también con la familia, qué tanto la familia se involucra, qué tanto es una red de apoyo, es muy importante, y por supuesto también la participación social. Como les decía, a veces cuando las personas con demencia empiezan a aislarse un poco y dejamos de favorecer ahí los entornos sociales, y eso también puede ser muy perjudicial. Y por otro lado también, tanto las necesidades físicas, ¿cierto? Las necesidades relacionales. Otra cosa que va a influir harto también es el entorno, ¿ya? A veces el entorno está nomás y no nos damos cuenta, pero en verdad es un factor bien importante. Por ejemplo, qué tan estimulante o no estimulante es el entorno, ¿cierto? Eso va a influir harto también en la progresión de la enfermedad. O sea, si tenemos un entorno que no estimula a la persona, probablemente el deterioro va a ser cada vez mayor. Importante también que el entorno sea seguro, no solo para prevenir caídas, ¿cierto?, sino también para que la persona se sienta cómodo en ese espacio. Si tenemos una persona que constantemente está en un lugar que no le gusta, que se siente incómoda, que no se siente segura, podemos también generar, no sé, alteraciones, irritabilidad y distintas consecuencias que no queremos. El entorno también tiene que estar adaptado a las necesidades actuales, y ahí vamos a hablar un poco de cómo quizás este entorno también va a ir cambiando, ¿cierto? A veces vamos a tener que hacer algo y a medida que la enfermedad, o sea, que el trastorno avance, vamos a tener que adaptar a este entorno para que cumplan las necesidades que tiene la persona en la actualidad. Entonces, siempre es importante no dejar de lado ninguno de estos aspectos. Y acá están los tratamientos no farmacológicos que tienen mayor evidencia, desde el que tiene más evidencia al que tiene menos evidencia. El que tiene más evidencia, y yo creo que para todos, se los van a decir todos siempre, es la actividad física, ¿ya? Como dice ahí, mejora la función cognitiva, la movilidad y el estado del ánimo. También puede ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Ya, la actividad física, yo sé que en un país que no está acostumbrado a hacer mucha actividad física es como difícil, ¿ya?
Generalmente cuando uno hace entrevistas, ¿cierto? Y habla con personas mayores, las personas mayores no tienen mucho antecedente de ser personas que hayan hecho toda su vida actividad física. Entonces, incorporar un hábito es complejo, sobre todo cuando ya no podemos quizás razonar de la misma forma, intentar convencer, ¿cierto? Porque ya desde lo racional ya no funciona mucho. Pero hay que buscar alternativas para favorecer la actividad física en personas con trastornos neurocognitivos. Y ahí hay que ir echando mano a intereses pasados, ¿cierto? Hay que echar mano a la actividad física quizás en conjunto, o si le cuesta mucho hacer actividad física en la casa, quizás llevarlo a algún taller, o si tenemos la posibilidad a nivel económico, quizás contratar a un kinesiólogo o algún profesional. En el fondo, buscar la forma o hacer, no sé, todos los días alguna caminata, si cuida a su mascota, que salga con la mascota, en el fondo, cualquier cosa que haga que la persona se mantenga ahí activa. Ojalá llegar a las recomendaciones de la OMS de actividad física, que son aproximadamente 150 minutos a la semana, ideal. Si no, vamos ahí de a poquito incorporando. Otra cosa importante también, otro tratamiento es la interacción social. Como yo les decía, las personas se van aislando, entonces es importante mantener la interacción social porque disminuye el riesgo de depresión y aislamiento y mejora la calidad de vida. Ya la calidad de vida es lo que nosotros buscamos, ya ese es nuestro objetivo principal, que la persona tenga calidad de vida. Otra terapia puede ser la de reminiscencia y terapia de reminiscencia, terapia de arte y de música, que mejoran el estado de ánimo, ¿cierto? La ansiedad, la conducta y la interacción social. Y, por ejemplo, ahí dice, la musicoterapia ha demostrado ser eficaz para reducir la agitación y mejorar la calidad de vida. Y estos se mencionan como terapia, ¿cierto? En el fondo, una terapia es algo que tiene un objetivo, una cantidad de sesiones, una forma de ofrecerlo, etc. Pero, más allá de la terapia, son cosas que uno también puede hacer en la casa, ¿cierto? Uno puede trabajar con música, ¿cierto? Poner música a su familiar y de alguna forma vamos a saber que vamos a estar activando su cerebro, ¿cierto? Y o calmándolo, generando ahí bienestar en él o en ella, ¿cierto? Lo mismo que el arte, a veces gente que quizás le pega más a la manualidad, a veces si uno le pasa algo para pintar, también ayuda mucho como actividad de estimulación. Y la reminiscencia, no sé si alguien sabe lo que es reminiscencia. ¿Recuerda? Vi como un movimiento así. Sí, efectivamente, es como esta acción, ¿cierto?, de mirar un poco el pasado. Y si bien, claro, desde lo más terapéutico, ¿cierto?, se puede hacer como parte de la terapia, hay algo que también ustedes pueden hacer, que simplemente, por ejemplo, es conversar con la persona, ¿cierto? Que trate de recordar, no sé, dónde estudió, cómo se llaman sus compañeros, cosas así. Robinson, dígame. Sí, eso te iba a preguntar porque de repente uno hace ese ejercicio de reminiscencia y claro, y empiezan a acordarse como de cosas malas. Entonces yo no sé cómo en estos casos, si vale la pena como echar atrás con respecto a la reminiscencia, porque lo que he notado, por ejemplo, es que tiene mi madre, por ejemplo, tiene mucha claridad respecto de cosas pasadas, tanto positivas como negativas. Entonces sale a aflorar eso. Y de repente cuando viene lo negativo, pum, despierta y de repente es como abrir una caja de Pandora, entonces yo prefiero cerrarla, pero ¿qué me sugiere? ¿O qué? Es parte de los riesgos que pasa cuando uno hace este ejercicio de reminiscencia, porque las cosas contemporáneas se van olvidando, pero las cosas pasadas las tienen súper claro. Entonces, sí, mira, yo creo que ahí es importante entender que nuestro familiar no siempre va a estar en un mundo como ideal, que solo va a recordar las cosas lindas, y nada, o sea, van a haber momentos en que si recuerda va a recordar cosas tristes, no sé, sobre todo, por ejemplo, hay personas que tuvieron fallecimiento de hijos, que también a veces es lo que más finalmente lo que recuerdan, como esa cosa tan quizás más impactante. Y ahí en el fondo yo creo que la clave es cómo uno lo va abordando. Ya a veces uno puede incentivar este recuerdo
y cuando aparezcan recuerdos negativos, uno tiene que ir más o menos analizando cómo va el ambiente. Si le estamos viendo que le está generando mucha angustia, ¿cierto? Se está agitando, tratemos de cambiar el foco. Si vemos que no y que quizás es un recuerdo que necesita de alguna forma procesar, ¿cierto? O conversar, llevarlo un poco a palabras, uno podría hacer preguntas que quizás más dirigidas. En el fondo, no sé, mira, te pasó esto, no sé, ¿te acuerdas qué sentiste o te acuerdas qué hiciste o qué te gustaría haber hecho? Y también va a depender un poco de la capacidad, como que nosotros hablamos como del insight, ¿cierto? Como de mirarse a sí misma y saber más o menos qué está sintiendo. Si ya tenemos una persona que a nivel psicológico quizás no es tan capaz de hacer una abstracción y hacer un análisis de la situación, tratemos de preguntar cosas mucho más concretas. Por ejemplo, si es un recuerdo negativo, uno puede apelar a cosas muy específicas, como, no se me ocurre qué puede ser ahora, pero no sé, ¿cuántas personas hubieron ese día? No sé, cosas que sean como información mucho más concreta que un análisis más profundo de la situación. Va a depender un poco de la persona y del momento en que están viviendo en ese o sea, pueden haber momentos en que ese recuerdo tiene mucho impacto y que quizás es mejor distraer y llevar a otro lado, preguntar por otra cosa, llevarla ahí a otro tema, o van a haber momentos en que quizás ese recuerdo sí tiene que ser llevado a palabras y ahí uno lo puede ir manejando dependiendo de cómo esté la persona, ¿cierto? De su capacidad de abstracción y todo eso. Sí, porque a mí lo que me suele ocurrir es que más bien ya es como una historia reiterada, entonces viene el relato y más bien la disposición de la persona es que uno escuche el relato y como que sea solidario con ella, no entrar como a comentar. Eso es lo que me pasa, digamos, por lo tanto, al final, pero uno sabe que en ese relato igual va como haciendo reminiscencia y va como evocando dolores también. Entonces, no sé, pero sí, hay un tema que me cuesta a mí en estos momentos cómo hacer, porque no hay una disposición a como a dialogar y como a, oye, ya, pero porque ya han sido cosas conversadas con mucha anticipación, entonces ella tiene una convicción y juicios sobre las cosas, y por lo tanto lo que espera es que la persona la escuche y diga, sí, estás en lo correcto y lo que hiciste en ese momento es lo que debía hacer. Entonces, aunque uno no esté tan de acuerdo con eso, pero eso es lo que uno siente que espera. Entonces también, por eso queda ambivalente, porque por un lado uno siente que eso la satisface, le permite interaccionar en algo que ella considera profundo, pero por otro lado también uno percibe que eso es ir ahondando en una herida que nunca fue resuelta, digamos, y cuando debería haber sido resuelta hace décadas, pero bueno, pero sigue ahí. Eso, Tania. Mira, interesante ahí lo que tú dices respecto a la necesidad que puede ir detrás. Yo no soy psicóloga, así que no sé si esta es la respuesta correcta. Pero yo creo que sí, como tú identificas, necesita como llevarlo a palabras y contarlo y solo que alguien la escuche, yo creo que no es tan terrible que ella se dé este espacio en recordar quizá eso que no fue tan positivo, pero que tampoco sabemos si en verdad fue negativo, en el fondo, qué está pensando o qué está sintiendo la persona en ese momento. Entonces, ahí lo más importante yo creo que es el análisis de quizás otras manifestaciones, ver si en verdad, no sé, si después de hablarlo se pone muy triste y se quedó como toda la tarde muy silenciosa y cosas así, quizás ahí podríamos distraer un poco más. Pero si es algo que quizás ella tenía y que hablarlo le genera alivio, yo creo que no es terrible que suceda. Pero ahí como el ojo de, en el fondo, ir identificando qué le va pasando con eso. Y que puede ir cambiando, porque quizás ahora le genera alivio, pero en un año más, quizás sus herramientas más a nivel psicológica ya no sean las mismas y ya no le genera alivio y le genere malestar, ¿cierto? Entonces ahí sí vamos a tener que ocupar otra estrategia de distraerla, tratar de que en el fondo no se vaya nuevamente a ese tema. Ya, te entiendo, porque la actitud muchas gracias, porque la actitud que uno tiende es como ya la misma cantinela, ya como que uno va contradiciéndolo. Entonces,
Ya te entiendo, más bien escuchar y, bueno, ir viendo netamente. Si pareciera que lo que ella necesita es que la escuchen, tratemos, y bueno, yo en diciembre hice una charla como específicamente de terapia ocupacional y recalcaba harto de, es bien complejo como en el fondo ajustar las necesidades de las personas, las necesidades como de salud, por decirlo así, y las necesidades de ustedes como cuidadores. Finalmente uno puede decirle como, escúchele las 100 veces que le repitan la cuestión, pero a veces los cuidadores no tienen las ganas de escucharlo por segunda vez lo que ella dijo. Entonces también igual tiene que ver un equilibrio. Yo te puedo decir, mira, si te dice y ella necesita que la escuchas, escúchala, pero si tú no estás en disposiciones de escucharla, uno igual puede ocupar otra estrategia y quizás en ese momento decirle, no sé, mamá, necesito que hagáis esto y distraerla mientras le pido que, no sé, ponga la mesa. También va a depender un poco de la disposición que tengan ustedes respecto a hacer como ese trabajo de escucha o de lo que vayan a hacer. Sí, lo otro que iba enseñando es como tirar como cargas de humor nomás, como tirar alguna cosa que es para la risa y al final dentro de todo eso tratar de buscar algo que distrae por ese lado también, es como que se ha ido explorando eso. Claro. Gracias, Tania. Super. Y eso, bueno, ahí vemos un poco las diferencias y cómo vamos en el fondo también buscando estrategias y vamos probando un poco cómo van resultando. Acá todo es ensayo y error, lamentablemente. Nosotros podemos dar recomendaciones, pero no a todos les va a servir de la misma forma. Bueno, la educación para cuidadores también es muy importante, ¿cierto? Es importante que ustedes se informen para saber cómo abordar las situaciones cuando ocurren, ¿ya? No solo se informen en lo que está pasando ahora, sino que en lo que pueda llegar a pasar con el tiempo, ¿cierto? Sabemos que generalmente estas enfermedades son neurodegenerativas, entonces puede que esto vaya empeorando y tenemos también que saber cómo ir manejando todas las situaciones. Y como también se van cuidando ustedes mismos. Las rutinas y las adaptaciones también es un tratamiento eficaz. Tener una rutina estable es muy beneficioso, sobre todo cuando la persona empieza a perder la capacidad de adaptación, ¿cierto? Nosotros tenemos capacidad de adaptación y si nos cambian un poco de rutina, bien, logramos ahí tolerarlo. Pero cuando las personas, por este daño cognitivo, empiezan a perderlo, cambiarles las rutinas puede ser muy terrible. Entonces ahí hay que saber un poco, poder manejar, ¿cierto? Una rutina más establecida, lo más parecido posible. Por ejemplo, hay puntos en donde la persona ya quizás no vamos a poder llevarla de vacaciones, ¿cierto? Porque el cambio que implica sacarla de su casa, llevarla a un lugar desconocido, un lugar que quizás ya no identifica, despertar en un espacio quizás oscuro, sin saber dónde es, va a que generar ahí una consecuencia negativa, entonces vamos a tener que ir abordando cada una de las situaciones. Y como ya decíamos, el control de enfermedades también es muy importante. Dale nomás tarde. Acá les traigo en el fondo para que entiendan que, como decíamos, probablemente esto es algo progresivo y vamos a ver distintos síntomas a medida que el trastorno avanza. La velocidad en la que avanza es distinta para todos. Puede que haya gente que avance rápidamente, otros que avancen muy lento, ¿cierto? Otros que pareciera que se mantuvieron ahí y nunca empeoraron. Hay situaciones y situaciones. Yo acá les separé un poco como en más lo leve, lo moderado y lo severo, como si fuese un continuo, pero no es tan continuo. Ya puede que tengamos algunas de estas síntomas, puede que no se den los otros, pero es más o menos como para que nos vayamos haciendo una idea de lo que puede ir pasando y cómo podemos ir abordando. Estos son solo ejemplos, pero un poco para que hagamos el ejercicio. En una etapa quizás más leve podemos ver precisamente lo que sale ahí, ¿cierto? Vamos a ver que la persona comete más errores, si por ejemplo cocina, se le va a olvidar echarle la sal a las cosas, etcétera. Le va a costar más encontrar la palabra, ¿cierto? Esta gente que dice, quiero decir algo, no sé cuál es la palabra, se va a poner más temerosa y quizás no va a querer tomar decisiones, comprar eso que quería comprar, va a tener más dificultades en actividades más complejas que requieran planificarse, ¿cierto? Va a tener menos iniciativa, no va a tener la misma energía que tenía antes para hacer las cosas, más desorganizada, etc. Avanzar más.
Entonces ahí la idea es, por ejemplo, ir dando apoyos. Esto es más que nada más o menos leve, ¿cierto? Requerimos una asistencia más o menos leve. Entonces, siempre es importante ahí, bueno, podríamos hacer una charla bien larga, pero en el fondo es importante saber que las personas con trastorno neurocognitivo mayor empiezan a perder capacidades cognitivas y eso les lleva a cometer errores, ¿ya? Y como a todo el mundo, a nadie le gusta que le vivan diciendo sus errores, ¿cierto? Entonces hay que evitar destacar los errores. Hay que evitar, en el fondo, si la persona dice algo que en verdad no tiene mucho sentido, corregirla. Lo único que genera eso es confusión, ¿cierto? Y frustración porque sobre todo cuando hay etapas en donde yo me doy cuenta de mis errores, me va generando frustración porque me estoy equivocando y estoy generando esto. Entonces traten de no corregir. Sabemos que la persona dijo algo que no es correcto, pero no daña a nadie que lo diga. Así que no hay que corregirlo, a menos que sea algo que obviamente se hace necesario que la persona sepa que no es así. Pero si es un comentario, si es algo, evitemos corregir porque lo único que va a generar es frustración en la persona, ¿ya? Si tenemos dificultades para encontrar las palabras, ¿cierto? Tratemos de darle el tiempo a la persona de que encuentre la palabra. Si se está haciendo muy reiterativo y la persona se está angustiando mucho, tratemos de apoyarla. Si no, démosle el espacio para que haga el ejercicio cognitivo y la encuentre. Hagan juegos de palabras. No sé, hay distintas aplicaciones ahí en los celulares, o a veces dígale, dime, no sé, 10 cosas que encuentras en la cocina, no sé, formas de estimular el lenguaje. Si hay dificultad en la toma de decisiones, demos opciones más concretas. Ya no le pidamos decide algo muy en el aire, sino que, mira, ¿quieres esto? ¿Quieres ir a la playa o quieres ir al campo? ¿Cierto? Mucho más fácil. Logramos que la persona siga decidiendo, pero adaptado a que pueda hacer. Si tiene dificultades en las actividades, démosles apoyos visuales, recordatorios, si tiene problemas en tomarse los medicamentos, tratemos de que se los tome solo y necesita quizás ahora una alarma o avisarle, sabes que te tienes que tomar los medicamentos, pero que lo siga haciendo, ¿ya? En el fondo darle apoyo para que no pierda esa actividad que está así, que es importante para la persona. Importante también proponer y explorar nuevos intereses, ¿ya? Tanto algo importante también, ver lo que siempre le gustó, pero a veces también es importante probar cosas nuevas. Quizás antes no le gustaba hacer esto, pero ahora como que lo encuentra divertido y también lo podemos ofrecer. Explicar sin juzgar, o sea, a veces, por ejemplo, gente que tiene el juicio más o menos alterado y cae en estafas, ¿cierto? Ya no es capaz de identificar bien y uno reta, ¿cierto? Juzga, pero no se da cuenta que hay un proceso cognitivo detrás que quizás no está funcionando de la misma forma. Entonces podemos explicar, podemos tomar medidas de seguridad, pero sin juzgar y en el fondo ridiculizar a la persona. Dale más. Acá ya cuando tenemos un deterioro quizás más moderado, vamos a empezar más a ver más desorientación de tiempo y de espacio, ¿cierto? Confusión de calles, de fechas. Vamos a ver quizás cambios en el sueño, la persona se despierta en la noche, va a necesitar más asistencia en actividades. Podemos ver personas que empiezan a tener alucinaciones, ¿cierto? Que vean o escuchen cosas que no son reales o tengan estas creencias de cosas que no son, conducta más repetitiva, ¿cierto? No quiere cambiar de actividad, esta tendencia a guardar objetos, ¿cierto? Que a veces también pasa, como que guarda las cosas y después no sabe dónde está, se empiezan a inquietar más, a agitar, sobre todo, por ejemplo, a veces llegado la tarde, puede darse, tiene menor conocimiento de su vida, son cosas que podemos ver, ¿cierto? Avanzar más tarde. ¿Y ahí qué podemos hacer? Si la persona se desorienta mucho, bueno, tratemos de darle ayudas visuales. El típico, por ejemplo, calendario. Yo creo que a todo el mundo se lo han recomendado, que siempre es bueno, en el fondo, para orientar a la persona a saber más o menos el día en el que está cierto la fecha. Pero yo les pregunto, ¿en qué caso no sería recomendable poner un calendario, por ejemplo? ¿Qué caso? ¿En qué caso podría ser?
Miren, para que vayamos viendo, la acción de poner un calendario, ¿cierto? Es algo que yo creo que siempre se recomienda, y podemos hacerla sin pensar un poco en el sentido que tiene el calendario. Pero, por ejemplo, en demencias muy avanzadas, en donde la desorientación es muy, muy grande, no tiene mucho sentido poner un calendario, porque la persona que piensa que estamos viviendo en el 1900 y tantos, en el gobierno de no sé quién, en el fondo decirle que estamos en el 2026 en enero no tiene ningún significado para la persona. Entonces, lo único que va a hacer es ocuparnos espacio en la pared y la persona nunca va a hacer ninguna asociación siquiera con la fecha que ve en la pared, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Quizás podríamos ocupar igual el calendario, pero ¿de qué forma? A veces hay gente que está muy desorientada en tiempo, pero que todavía se acuerda de su fecha de nacimiento. Entonces, uno podría pasar el calendario y decirle, busca acá tu mes de nacimiento y tu día de nacimiento. Entonces, estamos trabajando también a nivel de orientación, ¿cierto? De estimulación cognitiva, pero de una forma que a la persona le haga sentido. O sea, ella va a tener que concentrarse, ¿cierto? Buscar el mes, revisar entre los días, ¿cierto? Entre uno y otro, distinguirlo para encontrar su día de cumpleaños, ¿ya? Es como la misma actividad, pero de forma distinta dependiendo ahí de la severidad del trastorno. No sé si se entiende. O a veces nosotros nos pasa que, por ejemplo, en memorias en colores, que claro, la gente tampoco está orientada, nosotros a veces siempre lo asociamos a algo que sí les haga sentido. Ejemplo, miren, hoy día es septiembre, hay un feriado en septiembre, ¿se acuerdan qué feriado es? Eso, no, fiestas patrias, y ahí empezamos a hablar de fiestas patrias. Y, oye, ¿ustedes qué hacían en fiestas patrias? Y les gustan las empanadas, y entonces ahí lo vamos a trabajar. Trabajamos orientación, pero no necesariamente le decimos, oye, que esta es la fecha, porque no tiene sentido. No tiene sentido que sepa específicamente el día que es, sino lo que conlleva eso. Si es alguien con algo más leve, el calendario sí va a servir mucho, ¿cierto? Porque se va a poder organizar, va a poder saber que, no sé, mañana tiene la visita a sus amigas, etc. ¿Sí? No sé si se va entendiendo un poco la diferencia. Bueno, higiene del sueño es muy importante, ¿cierto? Que la persona tenga ahí todas lo que siempre nos dicen para tener un buen sueño. Sin pantallas antes de dormir, ¿cierto? Que no duerma siesta, que la cama, o sea, que la pieza esté oscura y cosas así. Hay que acompañar, supervisar o asistir en la actividad en la medida que la gente lo requiera. Ya, si no requieren tanto, nosotros solo podemos mirar que lo esté haciendo como debería ser. ¿Ya? Si le empieza a costar más, quizás la tengo que acompañar, tengo que estar con ella en el fondo, quizás darle pequeñas asistencias, pero tratar de que la persona siempre haga la actividad, ¿ya? Si hay alucinaciones, por ejemplo, o delirios, ahí lo ideal es distraer, ¿ya? No sé, por ejemplo, si piensa que, o sea, a veces yo siempre hablaba, no sé, como en la tarde quiere irse a su casa, y agarra su ropa porque se quiere ir a su casa. Y yo le digo, ya, permitámosle que vaya a buscar la ropa, como no hay problema, pero cuando vaya a buscar la ropa, tratamos de distraerlo, como, oh, mira, te falta esta polera, ¿te acordáis que fuimos al mall a comprar esta polera, que nos comimos un helado, no sé qué, bla, bla, bla? Empezamos a hablar, se le fue la idea de que se quería ir a su casa. Entonces, no tratemos de, ¿cuál es la palabra? Como de en el fondo ser como tan restrictivos como de no lo hagas, sino que tratemos de darle una vuelta, como, bueno, si quiere ir a buscar la maleta para irse, ok, acompáñamela, pero distraigamos ahí y probablemente la vamos a sacar un poco de esa idea. Es importante saber que no siempre va a funcionar, ¿cierto? Quizás nos va a funcionar 4 veces a la semana y va a haber una en que va a ser un desastre y no va a funcionar nada. Es parte también del trastorno, ¿ya? Bueno, ¿qué otra cosa? Reminiscencia, ¿cierto? Que ya decíamos, apoyada con estímulos. Por ejemplo, si estoy viendo fotos de mi infancia, tratemos de poner, por ejemplo, música que le gusta para también activar ahí otra información, ¿cierto? Sensorial. Y el ambiente también se puede modificar. Por ejemplo, en las alucinaciones, a veces uno dice,
quizás pasan a veces como llegada la tarde y uno, por ejemplo, recomienda, si hay chaquetas como en el espacio, sacarlas, porque a veces la persona puede identificar una chaqueta como si fuese una persona, entonces va a pensar que hay alguien y se va a asustar y se va a descompensar. Entonces, en el fondo también cómo modificamos el espacio para evitar todas estas cosas. La misma que la iluminación. Si llegamos muy oscuros a la noche, se van a generar quizás sombras y cosas así que también pueden generar alucinaciones o delirios, ¿ya? O tener focos quizás también a veces la iluminación genera cierto malestar. Por ahí yo he descubierto la iluminación indirecta, que creo que es muy buena, por si quieren ahí analizar. Dale nomás, Tabata. Y acá ya en un cambio más severo, ¿cierto? En una etapa más severa, en donde ya no vamos a recordar los nombres o a las familias, ¿cierto? Vamos a tener incapacidad para caminar, para moverse, van a haber episodios de mucha más irritabilidad o agresividad, ya no vamos a tener casi lenguaje, ¿cierto? La persona no se va a poder expresar verbalmente, vamos a ver incontinencia urinaria o fecal, vamos a tener mayor desconexión con el entorno, problemas para tragar, y una dependencia total en las actividades. ¿Qué podemos hacer ahí? A veces, esto es lo mismo que decía de no corregir los errores, ¿cierto? En etapas más avanzadas la gente va a tender a decir, no, ella es Juanita, mi mamá, y en verdad es la hija, ¿ya? Nosotros no vamos a corregir y no les vamos a decir, no, yo no soy tu mamá, soy tu hija, porque lo único que va a generar es confusión, porque para la persona es una realidad que ella es su mamá y no su hija. Entonces, si yo le digo, no, soy tu hija y no soy tu mamá, va a generar un cambio de por qué mi realidad no es real, que va a generar malestar. Entonces, evitar el error, ¿cierto? Entonces, uno podría como decir, mamá, no sé, yo, Tania, tu hija, te vine a ver. En el fondo, como tratar de decirlo, pero no corregirlo, ¿ya? A veces poner libro con los fotos y con los nombres, sobre todo, por ejemplo, la gente se olvida, por supuesto, los nombres más nuevos, entonces generalmente no se acuerda de los nombres de los nietos. Entonces podríamos poner un libro con la foto de los nietos y el nombre abajo para que vaya identificando. ¿Sí? Incapacidad para caminar, moverse, adaptemos los ejercicios, ¿cierto? Sabemos que la actividad física es muy importante. Si hay pérdida del lenguaje, a veces hay tableros de comunicación, ¿cierto? A veces podemos poner imágenes, ¿cierto? Y que la persona quizás pueda apuntar las cosas que quiere. O sea, si quiere una manzana o si quiere ir al baño, cosas así. Para la irritabilidad y la agresividad, el ambiente, como les decía, es muy importante, entonces tratemos de tener espacios tranquilos, evitar desencadenantes, a veces cuando se ponen más irritables a la tarde, quizás poner música más tranquila, ¿cierto? Para que estén más relajados, o hacer una actividad justo en ese momento para evitar, ¿cierto?, que se agite. La incontinencia urinaria fecal, a veces recomendamos, por ejemplo, el hábito del baño. Hay mucha gente que tiene que usar pañales porque no alcanza a ir al baño, pero si uno hiciera una rutina y lo lleva al baño cada 2 horas, por ejemplo, mantendríamos esa actividad de que la persona vaya al baño y no haga solo en el pañal, que es muy importante tanto para su autonomía, ¿cierto?, el que siga yendo al baño. Como no va a tener la capacidad del lenguaje, no va a decir quiero ir al baño, pero si nos anticipamos y lo llevamos al baño cada 2 horas, va a mantener esto de ir al baño y no necesariamente va a ser en el pañal. No sé si se entiende. Cuando hay desconexión con el entorno, cuando ya no nos sirve llevarle actividades ni nada, uno puede hacer estimulación multisensorial, ¿cierto? Echarle cremita en los brazos, en las manos, ponerle música, un olorcito rico, en el fondo va a estar estimulando su cerebro en personas en que ya no se conectan tanto con otro tipo de actividades, ¿sí? Los problemas para tragar, bueno, hay todo ahí unas recomendaciones, ¿cierto? De cambiar la consistencia de los alimentos, que tenga una postura correcta para que pueda favorecer ahí el tragar. Y cuando hay dependencia total, por supuesto tenemos que asistirlos en todo, pero tratar de también satisfacer todas sus necesidades, no solo las físicas, sino también como a nivel emocional, ¿cierto? Quizás a veces quieren sentirse acogidos, abrazados, cosas así.
Y la autonomía también es muy importante, o sea, no porque la persona quizás no pueda ponerse la ropa, quiere decir que no pueda elegir su ropa, ¿cierto? Uno podría decirle como quieres el vestido blanco o el rojo, ¿cierto? En el fondo eso genera autonomía, la persona está eligiendo su ropa, no puede ponérsela, pero sí la está eligiendo, que son cosas igual importantes para la persona. Recordemos que hay un daño a nivel cognitivo, ¿cierto? De la memoria, de la atención, del lenguaje, pero la identidad, ¿cierto? Lo emocional se mantiene. Entonces es importante ahí también resguardar eso. Dale más tarde. Quería agregar algo que me parece importante como en esta parte, como la parte más fome de los trastornos neurocognitivos, que es una enfermedad progresiva y muchas veces terminal, ¿ya? Donde se va afectando muchas veces como lo motor, ya, o sea, el movimiento, como dice ahí, la deglutión. Y ya en esta etapa más avanzada, comentarles que nosotros contamos por ley actualmente con los cuidados paliativos, ¿ya? Cuidados paliativos y también un programa que tenemos para pacientes que tengan dependencia severa y ya no pueden ir al CEFAM. Nosotros los vamos a ver al domicilio y en el fondo tienen prestaciones que van a ir a apoyar estos nuevos síntomas que pueden aparecer, por ejemplo, fonoaudiólogo, en caso de que haya problemas de deglución, enfermera para prevenir que aparezcan escaras en pacientes que ya están frustrados, por ejemplo, el uso del colchón antiescara, el colchón antiescara. Entonces ya esta es como una nueva etapa eh, que también es difícil, ¿ya? Donde también hay un duelo de por medio, entonces cuidados paliativos también tiene psicóloga, para que sepan que ese equipo existe y que cuando ya estamos en etapas más avanzadas hacemos ahí como un cambio de equipo, ¿ya? Eso. Es verdad, gracias Tabata. Y acá lo vamos a pasar muy rápido, pero en el fondo es algo lo que ya habíamos hablado. En el fondo, como una actividad o una acción la vamos, en el fondo, adaptando a las necesidades de la persona. O sea, si tenemos una persona con desorientación leve, quizás vamos a necesitar estos apoyos visuales que hablábamos, el calendario. Quizás si va empeorando, ya vamos a tener que supervisar, llamar, llegaste al taller, cómo te fue. Después quizás, si se le olvida, vamos a tener que reforzar más la día y la hora. Recuerda que mañana tienes tu taller, tienes que ir, qué sé yo. Si esto avanza, quizás podemos implementar ya elementos tecnológicos, poner GPS en las llaves, cosas así, o en el celular, en el fondo para saber que si tiene problemas de desorientación, yo voy a poder saber dónde está, ¿cierto? Si es que se llegase a perder. Hay gente que a pesar de que tenga trastornos neurocognitivos, aún hace muchas actividades solas, pero hay que tener ciertos resguardos, ¿cierto? Si esto empieza a empeorar, como les decía, estas asociaciones, no lo hagamos justo con la fecha específica, pero conversemos sobre que es el cumpleaños de tal persona, en el fondo hacer asociaciones. Si esto empieza a empeorar, bueno, tratemos de que ya no salga solo, que salga con alguien. A veces podemos ser nosotros como cuidadores, o a veces incluso, por ejemplo, hay un caso acá de una señora que va al taller del MAS y que va con una vecina, que también va al MAS. Y la vecina tiene hartos problemas motores y esta otra señora tiene problemas cognitivos, entonces como que se complementan. Uno se acuerda dónde ir, la otra la ayuda físicamente. Entonces, en el fondo, no le quitamos independencia a la persona, pero le ponemos ahí compañía para que pueda seguir haciendo la actividad de forma segura. ¿Sí? Y ya cuando yo le hablaba, cuando ya es muy severa la desorientación, ya no es necesario intentar razonar, sino que buscar otras estrategias. Por ejemplo, lo que siempre pasa, no sé, mamá, te tienes que bañar. No, si me bañé ayer. Eso es una idea muy fija, ¿cierto? No, me bañé ayer y uno sabe que no se ha bañado en una semana. Entonces, en el fondo, intentar razonar y hacer entender a una persona que está desorientada que ese ayer que ella cree en verdad es una semana atrás, es muy difícil, ¿cierto? Ese raciocinio ya lamentablemente a nivel cognitivo no está mucho, entonces hacerla entender que no es ayer y que es hace una semana es difícil. Entonces ahí uno tiene que buscar otra estrategia, convencer con otras cosas, o sea,
mira, báñate porque vamos a ir a ver al vecino, o vamos a ir a ver a mi nieto, no sé, qué sé yo. Uno puede convencer, uno puede distraer, cuando hay otras estrategias, ¿cierto? En caso, por ejemplo, de desorientación más grave, cuando pasan estas cosas. Eso, y vienen otros ejemplos, ¿cierto, Tabata? Pero es más o menos lo mismo. Entonces, cómo en el fondo vamos adaptando la actividad a medida que el trastorno va avanzando. Dale nomás, Tabata, no voy a detenerme en eso. Pero igual se los puedo mandar por si quieren ahí tener el ejemplo. Y acá hay, bueno, algunas actividades que podemos hacer, en el fondo como para echar mano, en el fondo si queremos estimular a nuestro familiar, son cosas sencillas que como que es importante igual tenerlas como presentes. Importante que siempre tenga sus ocupaciones, ¿cierto? Que haga sus cosas. Uno, como decíamos, podemos estimularla con música, hay distintos juegos, encajes, manualidades, varias opciones. Y es, bueno, importante ahí lo del lenguaje que ya hablábamos un poco. No corregir los errores, no distraer si es que es necesario, ¿cierto? No ridiculizar. Cuando hay problemas más de lenguaje, tratemos de simplificar las instrucciones, dar frases cortas, frases simples, etc. Dale nomás. Bueno, en los cuidadores sabemos ahí que es importante conocer los síntomas, abordar las necesidades insatisfechas de la persona, mantener sus ocupaciones hasta el final en la medida que se pueda, respetar los tiempos de la persona, lograr este equilibrio entre la sobreprotección y la falta de estimulación, ¿cierto? Tenemos igual que permitir que haga cosas, pero de forma segura. Abordar la sobrecarga también es muy importante, o sea, si ustedes están sobrecargados, si no tienen apoyo, en el fondo hay que buscar alternativas porque en esta relación que decíamos es muy importante. Y siempre pedir ayuda es importante. Dale nomás. Y bueno, cuidados para ustedes como cuidadores, reconocerse que ustedes son expertos en esto. Nosotros podemos dar recomendaciones, pero ustedes son expertos en su familiar, saben cómo se comporta, cómo, qué hacer o qué decir para que actúe de cierta forma. Es importante buscar compañía, otros grupos, conversar sobre estos temas, con lo que está pasando, delegar responsabilidades, porque no podemos llevarnos toda la carga, ¿cierto? Contar con tiempos a nivel personal, buscar ayuda si es necesario, bajar las expectativas, como yo le decía, todos los días son distintos. Entonces, algún día nos puede resultar algo, al otro día no nos va a resultar y no quiere decir que esté mal, ¿sí? Y eso, permitirse sentir, cuestionar, frustrarse, tener contradicciones muchas veces es muy importante. Y eso, como les decía, acá todos somos una red, ¿cierto? La idea es que ustedes saben que nosotros como CESFAM somos red de apoyo para ustedes, así que pueden contar con nosotros si es que necesitan y también buscar otras redes de apoyo. A veces hay redes que uno no las siente como redes, pero que sí son. No sé, mucha gente habla, por ejemplo, del conserje. No sé, a veces tengo que salir, dejo a mi familiar solo en la casa y le digo al conserje que esté ahí pendiente si es que sale de la casa o si es que pasa algo. Red de apoyo que quizás no es algo tan específico, pero que está ahí. Y bueno, a considerar esto, yo creo que ya es una presentación como específica solo de esto. Pero para que sepan, el tema, por ejemplo, del anuncio diagnóstico, nosotros siempre le preguntamos a las personas si quieren saber su diagnóstico o no, y ahí va a cambiar un poco también de la etapa de enfermedad. Cuando hay etapas más avanzadas, ya no hace tanto sentido que la persona sepa que tiene demencia, ¿cierto? Porque existe una poca conciencia de la enfermedad. Entonces, cuando yo le digo es que tú tienes demencia o tú tienes Alzheimer, como que es un impacto como bien grande que queremos evitar. Entonces, cuando yo les digo eviten corregir, muchas veces sé que pasa esto de decir, es que tú no te acuerdas porque tenía Alzheimer. Yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero es muy negativo, ¿ya? Porque uno, estamos corrigiendo que efectivamente la persona no se está acordando, y dos, en el fondo estamos dejando entrever que tiene un trastorno que además tiene una carga social muy importante. Entonces, evitemos ese tipo de frases. Voluntad anticipada es muy importante que antes que la persona empiece a perder capacidad de decisión, podamos saber qué quiere para su vida. Sepamos si quiere, por ejemplo, institucionalizarse o no, si quiere recibir
tratamiento para el cáncer o no, en caso de que le dé, no sé, qué sé yo. Como todas esas cosas es importante conversarlas antes de que el deterioro avance. Institucionalización también es todo un tema y que nosotros tenemos acá al trabajador social para que los vaya orientando, tanto como en la decisión como en la oferta que tenemos, ¿cierto? Sabemos que es difícil, pero tenemos ahí varias alternativas. Importante también existe la certificación de discapacidad que les va a permitir tener un porcentaje de discapacidad de su familiar, les permite también acceder a ciertos beneficios, ciertas instancias, y ustedes se pueden certificar como cuidadores que también reciben beneficios a nivel estatal. La interdicción, también un temazo, ¿cierto? Ayer lo hablábamos en la reunión del equipo, yo creo que es algo que vamos a tener que conversar más en profundidad porque tiene que ver con la administración de los bienes, ¿cierto? Llega un punto en donde ya las instituciones legales, el banco, ya no permiten que la persona retire su dinero, por ejemplo, y ahí vamos a tener que darle el poder a un tutor legal y eso es un proceso largo. Entonces, debiésemos ahí en algún momento abordarlo más. Y como ya adelantaba la Tabata, los cuidados al fin de la vida, tenemos ahí al equipo, así que eso. No sé si tienen alguna duda, bueno, son fotos del día. ¿Alguna duda, comentario que nos quieran hacer? Por mi parte, muchas gracias, Tania y Tabata. Yo me quedé bastante claro entiendo que a través del WhatsApp vamos a poder complementar cosas así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Es harta información, ¿cierto? Fueron 2 horas de harto tema. Así que la idea es que, bueno, en este canal de WhatsApp también podamos ir dando ahí como informaciones simples, ¿cierto? Para que se nos vayan quedando más claros algunos conceptos. Y, como decía, cualquier cosa ahí nos escriben por WhatsApp, tanto para horas, para dudas, lo que sea. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, se a vos, muy pasaron. buenos los Muchas gracias. temas. Gracias a la doctora. Yo le voy a hacer unas preguntas después a la doctora. No hay Muchísimas problema. gracias. Gracias, Tania, Que y estén muy gracias, bien. Tabata, como Excelente siempre. todo. Muy Muchas buenas las gracias. herramientas, gracias. Chao, Tania, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.